Esteban, tenemos una agenda muy interesante hoy. Por supuesto, nuestro cronista se encuentra allí para seguir todo lo que se está viviendo, pero adelantanos un poco cómo viene la agenda de hoy. Bueno, en primer lugar, yo voy a poner un poco el año 2024 en perspectiva, digamos. Ujú. ¿Dónde está la Argentina en el marco de un nuevo gobierno con 2 años de estancamiento estructural, con inestabilidad macroeconómica crónica, con un escenario de altísima inflación que ahora empieza a bajar, etcétera? Pero quiero poner un poco en perspectiva este año 2024, Ujú. año que yo llamo un puente, porque de alguna manera empieza a ser una especie de transición. Y yo digo, el 2024 no es la nueva realidad económica, es una especie de transición, un recorrido, un puente que Ujú. trata de conectar una economía que no iba más, que se estaba hundiendo, con una economía que debería estar ya estabilizada, reformada, en crecimiento. Con lo cual voy a poner sobre la mesa un poco de qué se trata este puente, cuál es el programa económico del gobierno, en dónde está avanzado, pero cuáles son Ujú. también los condicionantes y los desafíos que están quedando para terminar de resolver el tema de la estabilización. Obviamente todo el tema de dólar, todo el tema de inflación, ahí hay muchas dudas y si querés ahí están las principales inquietudes en torno al programa. Y después voy a hacer mucho foco en la actividad, cómo está el empleo, cómo están los ingresos, cómo están los sectores y obviamente mucho foco en el tema inmobiliario, Ujú. que paradójicamente convive en este 2024 un sector de la construcción que está muy golpeado, Ujú. es uno de los sectores más afectados de todo este proceso, pero por el otro lado con un mercado inmobiliario que está creciendo, por ejemplo, en escrituras a nivel nacional más de Ujú. 20%, en Cava más de 30%. Ujú. Entonces, y esa dicotomía da cuenta un poco también de con lo que voy a terminar la charla, es de cómo sale la Argentina de todo este proceso, Ujú. pensando en los próximos 2 o 3 años, cuáles van a ser los sectores más dinámicos, los componentes de la demanda y qué rol va a tener el mercado inmobiliario concretamente, cuáles son sus perspectivas y bueno, en eso se va a hacer un poco la charla, que Ujú. hay un montón de temas para hablar, la verdad. Sí, van a ser, me imagino, disparadores y de subtemas que se van a ir apareciendo. No sé si hay un espacio para que haya un feedback, un ida y vuelta también con los expositores, pero me imagino que van a generar muchas consultas. Mi pregunta, mencionabas que estamos en una transición, en un puente, como le decías. ¿Cuál es el otro lado o cuán lejos está atravesar este puente en periodo, en tiempo? Mira, yo creo que no se está muy lejos. Bien. Lo que no quiere decir que lo que falta recorrer sea fácil, digamos. Entonces, yo creo que todo este proceso tenía, yo llamo, 2 grandes tiempos, 2 grandes Ujú. desafíos. El primer tiempo tenía que ver con vos recibís una economía que ya tenía 12% de inflación mensual en 3 de los últimos 4 meses del gobierno anterior, del gobierno saliente, con un Estado quebrado, con un Banco Central quebrado, con una economía estancada, con pobreza ya ascendiendo, etcétera. Y en ese primer movimiento donde tiene que desembarcar el gobierno, el equipo económico y el programa, Ujú. tenías que empezar con el sinceramiento de precios relativos, dólar, tarifa de servicios públicos, combustibles. Para una economía que ya inflacionaba 12%, tenía el desafío, yo digo, de destapar la olla de precios relativos, Ujú. soltar lo que iba a ser un fogonazo y contenerlo. Y ahí es donde la inflación pasa de 12 a 25, de 25 a 20. Y después efectivamente la inflación empieza a bajar 13, 11, 8 y el 4 de los últimos 4 meses. Ujú. Con lo cual yo diría, bueno, el primer desafío, ese primer tiempo, el programa puede mostrar algunos éxitos. Digamos, yo digo, el primer tiempo se ganó 1-0. Con Yogo bonito, no. Ujú. Pero era un primer tiempo muy difícil. Después podemos discutir si la economía se iba a una hiper, a un Rodrigazo, pero que era nominalmente disruptivo, probablemente lo era. Ahora, el segundo tiempo Ujú. tiene otras dificultades y otros desafíos, porque ahora la inflación es 4 y la inflación se tiene que ir a 0. Entonces, ahí es donde empieza el programa en forma quirúrgica a darle batalla a una inflación de corto ya de plazo. Uno dice, bueno, recibo 12, sube a 25, lo bajo a 4. Bueno, 12 contra 4 ya la bajo un montón. Ujú. Sí, pero el 4 es 60 anual. Claro. Y eso tiene que ir a 0. Y recién ahí vas a decir, bueno, señores, hemos terminado de cruzar el puente. La Argentina resolvió el problema de la inflación, que yo creo que este es el gran objetivo. Y cuando vos me preguntás, bueno, ¿qué es esa otra orilla? Es justamente eso, una economía sin inflación, con estabilidad, con equilibrios macroeconómicos, con capacidad de generar empleo, con capacidad de recibir inversiones, con capacidad sobre todo de generar crecimiento, y esa va a ser la forma genuina de resolver el problema de la pobreza. Ujú. Entonces, ahora, este segundo tiempo, esta batalla del 4 al 0, no es un partido fácil. ¿Por qué? Porque la inflación en el corto plazo, si bien el gobierno está atacando las causas, el Ujú. problema fiscal, el problema monetario, el problema del Banco Central,
La inflación de corto plazo te viene con la tasa de evaluación que hace el gobierno del 2%, con la brecha cambiaria, te viene con las paritarias que están cerrando al 3, al 4, al 5, te viene con inercia, te viene con contratos y te viene además con un sinceramiento de tarifas de servicios públicos que todavía falta. Llámese luz, gas, agua, transporte, etcétera. Entonces, eso explica por qué la inflación sigue en el 4, a pesar de que la economía está muy recesiva, con un dólar que solo corre el 2. Cuando uno habla del 4,2 del último dato de agosto, servicios públicos creció el 7, transporte creció el 7, el 6, educación el 5, y todos esos son los regulados que en el corto plazo te da batalla. Entonces, cuando me preguntás en términos de tiempo, yo te diría, vamos a tener que batallar varios meses más para terminar de cruzar este puente. Digamos, y varios meses no me imagino 2 años, pero tampoco me imagino 2 o 3. El gobierno está confiado, digamos, de que la inflación va a terminar de colapsar en el corto plazo. Yo creo que va a haber que darle un poco más de batalla. Podemos hablar de, no sé, 1 año, 12 meses, 6 meses, pero ahí tal vez ya terminás empalmando una inflación de 0,5% mensual, o sea, entre el 0 y el 1, que es el gran objetivo. Y ahí ya vas a estar con la economía estabilizada. Y ahí podés empezar a poner los cimientos para empezar a acelerar la fase de recuperación, que yo creo que ya está en marcha, aunque es incipiente y es lenta y es irregular. Pero digamos, yo creo que falta un trecho, no es un partido fácil, se está trabajando en las causas, pero la inflación de corto plazo te da mucha pelea y esto es lo que falta recorrer del puente. Cuando mencionabas la pobreza, mencionabas, hacemos referencia, hace minutos estábamos dialogando también con respecto a lo que es el último dato que se dio a conocer, y mi consulta es porque mucho ya se está hablando de ver cuáles van a ser las medidas que va a tener que tomar la cartera de Economía Nacional con respecto a estos índices. Se está especulando que se vuelva a replantear la cuestión de las tarifas de los servicios. ¿Consideras que es una de las herramientas que puede utilizar? Mira, en primer lugar, a ver, hay que separar pobreza estructural de pobreza coyuntural. Y en Argentina lo que viene pasando es que viene subiendo la estructural y después por momentos tenemos los episodios, como estamos viviendo en este 2024, que se conoció ayer, pues digo, la pobreza no nació ayer que salió el informe, tampoco nació cuando asumió el gobierno. Tenemos un proceso acumulativo de capas y capas de problemas macroeconómicos, de inestabilidad macroeconómica, que desde hace 50 años explican por qué la pobreza viene pasando del 5 al 50%. Por eso nos sorprendió el dato de ayer, me parece a mí. Ahora, en ese proceso de ascenso del problema de la pobreza, hay un fenómeno estructural que avanza y otro coyuntural. ¿Qué es el fenómeno coyuntural? Cuando vos tenés eventos económicos disruptivos, grandes crisis, como fue el Rodrigazo del 75, como fue la crisis de la deuda en el 82, la hiper del 81, el 2001, o todo este proceso de estancamiento que lleva una década y que termina con ese escenario de espiralización final del año pasado, principio de este año, en esos eventos la pobreza coyuntural sobre todo salta fuertemente. Fíjate lo siguiente, a principios de los 70 la pobreza era del 5%. Aproximadamente. La clase media era más del 80%, una clase media pujante, con ascenso, etc. En ese Rodrigazo la pobreza ya saltó al 25%, la inflación llegó al 800% interanual. Cuando baja la espuma porque se logra estabilizar y reducir la inflación, ya no volviste a 5%, llegaste a un piso de 15% y te quedaste ahí. Entonces ahí es donde empieza el fenómeno estructural a ascender. Cuando viene la crisis en el final de la dictadura, también una crisis muy importante en materia de inflación y de actividad, la pobreza ya salta al 35%, y cuando baja no baja del 20%. Viene la hiper, salta al 45%, ya no baja del 30%. En el mejor momento de la convertibilidad tenías piso de pobreza de 27-28%, con desempleo de 12-14%. Viene el 2001, 50 y pico, baja, y no pudiste perforar el 30%. Macri logró transitoriamente llegar al 25%, automáticamente rebotó, entrega 35, Alberto entrega 42, y todo este proceso de expresión lo dejan. Ahora, entonces uno dice, bueno, Esteban, medidas. La primera gran medida es la estabilidad macroeconómica. Tenemos que resolver la economía y poner a la economía en una senda de crecimiento, algo que no sucede desde hace mucho tiempo. Si bien tuviste 2 espacios temporales, en el arranque de la convertibilidad y en el arranque, si querés, de Néstor Kirchner, en realidad dual de Néstor, ahí bajaste pobreza coyuntural y estructural, transitoriamente. En el resto del proceso va en ascenso. Ahora, claro, Esteban, muy sencillo. Bueno, hay que arreglar la economía, efectivamente. Pero ese es un canal. En el medio tienen que aparecer todas las medidas de contención, las medidas paliativas para contener. Pero ahí es interesante, porque cuando uno observa el programa económico muy duro, sobre todo en lo fiscal, obra pública está 80% abajo en el año, transferencias a provincias 70% abajo, prestaciones sociales 30% abajo, la única partida que crece en términos reales es asignación universal por hijo, que es la contención social
más importante. Además de todo el tema que están trabajando en términos de intermediarios, los mecanismos y demás. Entonces, pero eso es un paliativo. ¿Para qué? Para que la pobreza te dé 52 y no 57 o no 60. En estos eventos, yo digo, de grandes crisis económicas, los saltos fueron de entre 20 y 30 y las bajas fueron entre 10 y 15. En este evento el salto fue de 10. Digamos, pasó de 41,7 a final del año pasado a 52,9, que es una barbaridad. Y la indigencia está en la zona del 18. Entonces, yo digo, hay que separar ahí las políticas públicas, las políticas económicas, para resolver lo estructural y contener lo coyuntural. Y por eso es importante terminar de cruzar este puente, terminar con la estabilización. Y a partir de entonces, continuar con las medidas paliativas y acelerar la fase de recuperación vía inversión, vía productividad, vía generación de empleo, que es la manera de atacar el problema de la pobreza estructural. Mencionabas los rebotes, ¿no? Los rebotes que hubo a lo largo de la historia argentina en cuanto a los indicadores de la pobreza. Con este panorama que nos estás haciendo, ¿vos considerás que va a haber algún rebote más en este último indicador? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente Argentina tiene un mediano plazo optimista y positivo. Con determinados sectores, agro, minería, petróleo, gas, real estate, construcción y mercado inmobiliario van a empujar mucho en los próximos años. Este año es un mal año para la construcción, el año que viene va a ser bueno, pero el mercado inmobiliario ya está bien. Turismo, economía del conocimiento, servicios profesionales. Todo este es el bloque a nivel sectorial, digamos, que mucho ya está en expansión, paradójicamente, porque acá hay una economía que producto de toda esta situación se resiente, pero que no es toda la economía. La economía empieza a ir a 2 velocidades y hay todo un bloque ahora en el mercado externo que está expansivo, creciendo. Yo veo hacia adelante, en el marco de esa economía estabilizada, con equilibrios macroeconómicos, con las cuentas públicas ordenadas, con el Banco Central saneado y con las reformas estructurales que hay que seguir avanzando. Han empezado, pero falta un montón. Digamos, una economía que va a acelerar su fase de recuperación. Y esa fase de recuperación va a generar, gracias sobre todo a que tenés una economía ya sin inflación, digamos, a generar una baja importante de estos valores de pobreza. Es más, hay estimaciones que hacemos los privados de pobreza de alta frecuencia. El dato del 52%, nosotros ya lo sabíamos hace 3 o 4 meses. Después podemos discutir si iba a dar 53 o 51, pero estaba ahí. Digamos, los últimos 2 o 3 meses, en los indicadores de alta frecuencia, la pobreza como mide el INDEC es un promedio semestral. Entonces, ahí tenés el promedio del primer semestre del 2024 que se conoció ayer. Ahora, claro, en ese primer semestre vos tenés el 20% de inflación de enero, el 13 de febrero, el 11 de marzo, el 8 de abril y después 2 cuatros. Ahora, la economía ya está en 4 y los ingresos desde hace 3, 4, 5 meses, dependiendo de qué ingreso agarramos, si es los jubilados, si es las pensiones, si es los trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, si son informales o informales, gran parte ya le están ganando a esos niveles de inflación. Entonces, hay una recuperación ya de los ingresos. Claro, ustedes me van a decir, pero Esteban, no puede ser si yo entro al supermercado y compro mucho menos. Sí, efectivamente. Porque con todo el final del gobierno anterior y el principio de este año, los ingresos cayeron promedio 20%. Algunos cayeron 15, otros 30. Ahora, en los últimos 3 o 4 meses ya recuperaste 5, 6, 7, 8%. Después de caerte 20 escalones, ya recuperaste 7, 8. Entonces, los indicadores de pobreza de alta frecuencia ya muestran que está pegando la curva. Pero para afianzar este fenómeno y que esto no sea solo transitorio y después siga rebotando para arriba, es fundamental terminar la estabilización. Por eso esta batalla de corto es fundamental. La pobreza, como la mide el INDEC, es una pobreza que se mide en términos de líneas de ingresos. Es la diferencia entre lo que nos cuesta vivir la canasta básica, que están todos los bienes y servicios, versus los ingresos que tenemos. Cuando vos tenés episodios de aceleración inflacionaria, los precios suben por el ascensor, los ingresos por la escalera. Entonces, mucha gente entra esa es la pobreza coyuntural, transitoriamente debajo de la línea de pobreza, y por eso salta de 40 a 52. Ni bien vos estabilizás y recomponés el ingreso, vos ya tenés una primera baja coyuntural. Y eso lo vamos a vivir en estos meses que ya lo estamos viviendo, que insisto, hay que afianzarlo. Hay que terminar la estabilización, hay que terminar de recorrer el puente. Ahora, ahí resolvés ese fenómeno coyuntural. Después tenés que seguir trabajando un montón para pegar la vuelta con lo estructural, y eso es lo que me preocupa a mí. Ese es el problema de la economía argentina que está mostrando por qué Argentina está en un proceso de divergencia económica que es única en el mundo. Esteban, ¿qué es divergencia económica? El mundo avanza, Argentina retrocede. Ahora, y eso está generando enormes consecuencias en términos socioeconómicos. Y eso es lo que estamos viendo en la calle, que estamos viendo en definitiva con los informes que se conocieron ayer.
Esteban, la verdad que es un placer poder tenerte acá, poder hablar de estos temas. Rubén, como siempre también vamos a estar, lo decíamos, vamos a estar ahí seguramente viendo cómo lo que se está viviendo en el Congreso y la verdad que con presencias como la de Esteban, que es muy enriquecedora.